Bien, hoy vamos a trabajar el cuento realista como un subgénero de los cuentos, ¿verdad? Es importante entender que en la literatura realista no encontramos la realidad, sino una reconstrucción de la realidad. Este género le presenta al lector un relato verosímil, le hace creer que lo narrado puede ocurrir en el mundo tal como lo conocemos, es decir, que lo que se cuenta es en principio posible. El cuento realista se caracteriza por, además de todas las características que ya mencionamos de los cuentos, ¿verdad? El ambiente en esta categoría, el contexto histórico-social de estos cuentos, contiene a menudo alusiones explícitas que podemos identificar a simple vista o implícitas que podemos deducir a una época y a un lugar geográfico específico. Pueden ser varios, es decir, pueden ir cambiando de espacio. Con respecto a la categoría de personajes, estos conforman su identidad a través no solo de una descripción física, sino también de una profundidad psicológica que motiva su accionar. Sabemos cómo se sienten o qué piensan a través del relato. Y el lenguaje que se utiliza en estos cuentos es un lenguaje claro, simple, cotidiano. El autor recurre a descripciones y detalles que buscan caracterizar a los personajes y los ambientes que estos circulan y habitan, o bien remarcar lo real de la historia. Para trabajar este cuento, este tipo de cuento, lo haremos con el cuento Algo muy grave va a suceder en este pueblo, de Gabriel García Márquez, que está disponible en la página YouTube. Yo también les voy a subir el link al aula para que lo puedan escuchar en audio. De todas maneras, el texto de este cuento, que es breve, lo tienen en el material que subió la profe Agustina al aula. También propone actividades que deben realizarse porque, bueno, hay que corregirlas, necesitamos poner notas, ¿verdad? Además, es la única manera de evaluar el avance sobre los contenidos. Saber si hay errores, que está bien que haya errores porque de ellos se aprende, así que realicen las actividades, no le tengan miedo. Bien, la actividad 1, respondemos sobre el cuento. Primero, ¿qué tipo de lenguaje utiliza el cuento? ¿Encuentran diferencias entre el lenguaje del narrador del video y el lenguaje del autor del cuento? ¿A qué creen que se debe? Segundo, ¿qué sabemos de los personajes del cuento? ¿Conocemos su físico? ¿Podemos imaginarnos cómo son por su manera de actuar? Describan algunos personajes. Tercero, ¿creen que este es un cuento realista? Expliquen por qué, argumenten, justifiquen, den razones de por qué piensan que este es un cuento realista, ¿sí? Y luego tenemos una actividad de taller de escritura creativa en el que vamos a completar los detalles que no sabemos del pueblo que aparece en el cuento. En un breve texto de 10 renglones aproximadamente, describan cómo se imaginan este pueblo. Inventen un nombre para ese lugar, imaginen dónde podría estar ubicado, incluyan características que ya están mencionadas en el cuento, como el salón de billar, la carnicería, la plaza, etcétera, y otras características que se les ocurran a ustedes, cantidad de habitantes, a qué se dedican, cómo es el paisaje, etcétera. Pueden también mencionar personajes nuevos, ¿bien? Recuerden subir la actividad al aula, les habilité más fecha de entrega para que puedan ustedes realizar la actividad o subirla si ya la tienen realizada. Por favor, no se olviden de entregarla, no hay problema. Pueden hablar conmigo si tienen alguna dificultad para extender la fecha, pero ahora hay una fecha habilitada más amplia, ¿sí?